determinadas cosas, ¿no es cierto? Parece un título un poco raro, pero tiene que ver, hoy quiero hablar acerca del hombre interior, ¿sí? Un tema que muchas personas se confunden, ¿no es cierto? ¿Qué es el hombre interior? ¿Qué es el ser interior? ¿Qué es lo que dice Pablo? Por ejemplo, allí vamos a buscar en Efesios capítulo 3, versículo 16, ¿no es cierto? Donde Pablo toca este tema, ya después voy a tocar todo el versículo, todo el capítulo, esa parte del capítulo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que determina lo que la gente ve? ¿No es cierto? Lo que proyectamos, lo que mostramos. Hay veces solo mostramos lo que queremos mostrar, lo que la gente espera ver de nosotros. Pero lo que realmente somos radica ahí en nuestro ser interior. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 3, versículo 16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? El ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Ayer estuvimos charlando con algunos hermanos y yo le decía, el hombre interior, ¿qué es el hombre interior? Y la gente un poco se confunde. El otro día el día martes, tuvimos ese taller precioso de liberación que comenzó, va a seguir por 3, 4 martes, ¿no es cierto? Pero él mostró un diagrama allí donde había varios círculos, ¿no es cierto?, que habla de lo que realmente somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y allí veía, ¿no es cierto?, que en el centro de ese círculo estaba espíritu con minúscula, ¿no es cierto?, y Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nacemos de nuevo, viene a morar el Espíritu Santo con nosotros. Así que yo voy a ir desde el comienzo para ver si lo podemos ir entendiendo poquito a poquito. ¿Qué es lo que determina, ¿no es cierto?, que pueda vivir una vida en victoria todos los días? ¿Qué es lo que debe de determinar? Algunos dicen, es que tenés que escuchar predicaciones todos los días. 6, 7 predicaciones, 8, 10, 20. Otros dicen, no, tenés que poner alabanza a las 24 horas en tu casa. Y no es cierto, esa atmósfera va a ser de que haya una presencia de Dios y eso va a determinar, ¿no es cierto?, tu estado de ánimo, ¿no es cierto? Yo, si me dieran a elegir, quisiera vivir todos los días con alegría, con fe, con valentía, ¿no es cierto?, con esa adrenalina espiritual que me lleve a alcanzar el máximo, ¿no es cierto?, en la vida. Y yo creo que cada uno de ustedes les gustaría estar plenos todo el día, a las 24 horas, disfrutando de todo lo que Dios tiene para nosotros. Algunos dicen, tenés que escuchar muchos mensajes motivacionales, que es lo que últimamente estaba un poco de moda en los últimos años, ¿no? Mensajes motivacionales, ¿no? Hay que predicarle a la gente acerca del éxito, del exitismo, ¿no es cierto? Y yo creo que no es la clave predicar solo mensajes motivacionales, sino predicar el evangelio completo, ¿no es cierto? Algunos dicen, tenés que contratar un coaching, ¿no es cierto?, que te ayuda a ver la vida de forma positiva, ¿no es cierto? También es algo que se ha puesto de moda, ¿no es cierto? Y hay gente que lo necesita, le va bien, pero yo creo que esto va algo mucho más profundo todavía, ¿no es cierto? Que la influencia de otra persona y de algunos tips que te pueden ayudar en la vida, pero no van a resolver el todo de nuestro interior, ¿sí? De lo que sucede en la vida interior, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que lo almático, el segundo círculo que hablaba primero, estaba ahí el espíritu, el segundo círculo hablaba de la parte del alma, donde están los sentimientos, las emociones, los recuerdos y todo ese tipo de cosas. El hermano lo va a desarrollar ya el próximo martes, un poco más todavía, ¿no es cierto? Pero todo lo que estuve hablando ahora tiene que ver también con nuestra percepción, con nuestra perspectiva almática, ¿no es cierto? Lo emocional. Lo emocional es como dinamita explotada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con la dinamita explotada? Una vez que explotó, después no sirve para nada, ¿no es cierto? Es como que una vez que yo recibí un impacto, una bendición tremenda de parte de Dios,
por qué muchas veces, después de una gran bendición, me viene un tiempo de decaimiento, un tiempo de lucha, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo revela una clave para vivir una vida plena en el Señor. Allí en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, Pablo habla del hombre interior, ¿no es cierto? Y habla del efecto, ¿no es cierto?, que produce el ser fortalecido en el hombre interior, ¿sí? Pablo habla del hombre interior, del ser interior, ¿no es cierto?, o del espíritu humano. Y vamos a encontrar en muchas partes, ¿no es cierto?, escrito en minúscula la palabra espíritu, ¿no es cierto? Y cuando vemos en minúscula se refiere a dos cosas. Puede ser no, habla del espíritu humano, en varias de las partes, viendo el contexto, se refiere al espíritu humano, pero en algunas partes, cuando habla de espíritu o espíritus, habla de espíritus inmundos, ¿no es cierto? Y que también se escribe en minúscula. Y cuando encontramos la palabra espíritu en mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso hago un poquito esta diferencia, ¿sí? Allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17, ¿no es cierto? El apóstol Pablo habla del hombre interior, ¿no es cierto? Y ahí dice, en la versión Reina Valera, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Aquí habla del hombre exterior, que es esta caja, el cuerpo. El tercer circulito, digamos, que habla el diagrama que le mostró el pastor el otro día, ¿no es cierto? El cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo, aunque se esté envejeciendo, aunque pasen los años, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con el hombre interior. El hombre interior se tiene que renovar, dice el apóstol Pablo, todos los días, ¿no es cierto? Y sigue diciendo allí en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que vengan luchas, vengan pruebas, vengan situaciones totalmente adversas, si el hombre interior está fortalecido, si el hombre interior te puede pasar como yo viví una situación de un cáncer, una enfermedad, pero si el hombre interior está fortalecido, ¿no es cierto?, esa situación solo va a ser que produzca peso de gloria, que produzca realmente una experiencia personal fuerte con la presencia de Dios. Me encanta lo que dice en la Nueva Traducción Viviente y después voy a leer en la Nueva Traducción Internacional. Dice en Corintios 4, 16, 17 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestros cuerpos estén muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Me encanta esta versión, porque aquí está aclarándolo un poquito más. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que si nosotros fortalecemos, nos dejamos fortalecer por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior, ¿no es cierto? Esa situación que vamos a vivir, esas dificultades, dice, son pequeñas en comparación, ¿no es cierto?, con lo que Dios va a producir en nuestra vida. Me gusta también la nueva traducción, la nueva versión internacional. Me gusta esta parte porque dice el versículo 16, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿No es cierto? Versículo 17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Por eso
vale la pena el ser fortalecido en el hombre interior. ¿Sí? Yo, como le decía a los hermanos, ¿qué es el hombre interior? El hombre interior no es un enano que vive dentro nuestro, ¿no es cierto? El hombre interior es el espíritu humano, es el aliento de vida, es el soplo de vida. ¿Saben lo que es? Es esto, que todo ser humano tiene, ¿no es cierto? Es aliento de vida, el regalo de la vida que Dios nos dio a cada uno, a cada ser humano. Que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor, ¿qué es lo que hace ese encuentro personal con el Señor? Ese nuevo nacimiento. Hace de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vengan a morar a nosotros, y ese hombre interior, ese aliento de vida, comienza a ser fortalecido por el Señor a través de su Espíritu. Y es por eso que experimentamos al principio esa alegría, ¿no es cierto?, en nuestros corazones. Esa alegría de cuando llegamos a la presencia del Señor, ¿sí? La obra de Jesús, siempre lo estudiamos en la escuela de profeta, es perfecta, ¿no es cierto? Cuando uno nace de nuevo, Nicodemo se enfrentó con el Señor, se encontró con el Señor y le hizo la gran pregunta de que todo el mundo se hace, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para tener esa experiencia espiritual? Y Jesús se lo reveló allí, ¿no es cierto? Y Nicodemo se preguntaba, dice, ¿cómo puedo hacer yo? Dice, para volver a nacer y meterme allí en la panza de mi madre, ¿no es cierto? Él pensaba con la lógica, y sin embargo Jesús le estaba diciendo acerca del efecto que produce la salvación en el hombre interior, ¿sí? Que trae vida, esa vida abundante, ¿no es cierto? Cuando conocemos al Señor, ¿sí? Sabemos que cuando nacemos de nuevo, la obra es perfecta, ¿no es cierto? No en el alma, donde están las emociones, los sentimientos, ¿no es cierto? Los recuerdos, porque el alma tiene que ser redimida. A medida que vamos caminando en la vida cristiana y en nuestra relación con el Señor, Dios va sanando, Dios va restaurando, Dios va trayendo esa sanidad a cada área que fue dañada, fue marcada, aún desde la niñez. Y es por eso yo siempre digo que Dios nos trata como si fuésemos una cebolla, ¿no es cierto? Capa por capa, ¿no es cierto? Hasta poder ir restaurando toda esa parte del alma que fue tal vez dañada o sigue siendo afectada, ¿sí? Por eso la obra del Señor tampoco es en el cuerpo, ¿no es cierto? Porque el cuerpo recibe la impartición de lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Una vida de pecado desordenada, el cuerpo recibe esa impartición. Por eso la obra perfecta del Señor, de lo que hizo en la cruz del Calvario, es en nuestro espíritu, en el hombre interior. Por eso es necesario que en este tiempo aprendamos a fortalecer el hombre interior y dejar que el Espíritu Santo traiga vida, imparta vida, ríos de vida allí, y nosotros seamos fortalecidos todos los días. Dice el apóstol Pablo, aunque los años pasen, aunque el tiempo pase, nuestro interior se renueve todos los días. ¿Sí? La obra del Señor es en nuestro espíritu. Allí en Romanos 8:16 lo vamos a ver más claro todavía. ¿Sí? Romanos 8:16. Aquí vemos cómo dice el Espíritu mismo. El Espíritu con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! ¿Me entiende cómo es? Dice que el Espíritu Santo, aquí es el Espíritu mismo, dice. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Nos da la certeza, ¿no es cierto? En otra versión, en la nueva versión internacional, me gusta porque dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le asegura, nos da esa convicción interior de que pertenecemos a Dios. No es una religión,
no es un grupo, ¿no es cierto?, sino hay una relación con el Señor y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos da esa seguridad de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Va entendiendo hasta ahí o no? ¿Sí? Trato de hacerlo lo más sencillo posible para que usted lo pueda entender bien. Por eso cuando conocemos al Señor y tenemos ese encuentro y Dios nos transforma, viene ese gozo de la salvación. Todos hemos vivido esa alegría, ¿no es cierto? Cuando uno es nuevito en la iglesia, ¿no es cierto? Uno viene con esa fe, con esa frescura, con esa alegría. Uno entra a la iglesia. Por ejemplo, yo pensaba que en la iglesia todos los hermanos tenían aureola, ¿no es cierto? Y algunos pensaban que tenían alas, ¿no es cierto? Y con el tiempo, cuando me fui acostumbrando un poco a la vida de la iglesia, me di cuenta que algunos no llevaban aureola, ¿no es cierto? Y mucho menos alas. Y hasta que empezamos a ver que algunos de los hermanos viven en victoria, porque dejan que el Espíritu Santo les fortalezca, que el Espíritu Santo les imparta en sus espíritus, en su espíritu humano. Y eso garantiza y determina la victoria, ¿no es cierto? Algunos, como decía, viven en victoria y en gozo a pesar de las pruebas. ¿Y por qué es eso? No sé si alguna vez te preguntaste. Hay algunos hermanos que vos decís, este nunca pasa ninguna prueba. Siempre se lo ve sonriente, siempre se lo ve radiante, siempre se lo ve, ¿no es cierto? Hay un versículo allí que dice, corazón alegre hermosea el rostro, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que esa llenura en tu hombre interior refleja en tu cara ese gozo genuino, ¿no es cierto? No inventado, que no es una sonrisita, ¿no es cierto? Que viene y es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y hay personas, ¿no es cierto?, y hay otros que viven luchando con sus pasiones porque no quieren cambiar. ¿Qué es lo que sucede allí? Si también aceptaron al Señor, si también vivieron un tiempo de alegría, de gozo, y llegó un momento en como que ya les molesta incluso hasta ir a la iglesia, ¿no es cierto? Y es porque ellos no le permiten al Espíritu Santo que les pueda fortalecer, ¿sí? Y ahí nos vamos acercando un poquito a cómo Dios trabaja en nuestro espíritu. En vez de fortalecer el hombre interior a través del Espíritu Santo, lo debilitan, exponiéndose, y de esta manera el enemigo oprime, ahoga y debilita al hombre interior. Y es por eso que no tiene fuerza para orar y mucho menos para quebrantar lo que el enemigo quiere hacer, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos fuerza en el hombre interior, siempre digo, hay una ilustración muy conocida, muy conocida. Algunos le hablan de perros, otros de toros, depende el que lo cuente, ¿no? Pero dice que en nuestro interior hay una gran lucha entre un perro blanco y un perro negro. Dice, ¿no? ¿Cuál de los dos va a ganar? Usted ya conoce la respuesta, ¿no? Pero algunos dicen el blanco, porque uno dice, claro, el blanco representa al Señor y el negro al diablo, ¿no es cierto? Porque uno relaciona los colores de esa manera, ¿no? Pero ¿sabes cuál va a prevalecer en tu vida? El que esté mejor alimentado. Si vos dejás que te sea impartida la palabra, te sea impartida esa presencia de Dios y fortalezca tu hombre interior, te aseguro que en medio de las pruebas vos vas a salir gozoso, con alegría, con victoria, en el nombre del Señor. Amén. Es por eso muchas veces hay gente que no fortalece el hombre interior y es por eso que no tiene ánimo, el ánimo para leer la palabra. No ha formado el hábito de la oración, el hábito de la lectura de la palabra. Y eso es como mantener a una persona. Imagínate que a ti no te den de comer en toda una semana. Y después te digan, vas a tener que trabajar 24 horas. No tienes fuerza para sostener eso. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra, que eso fortalece también, porque la palabra fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y produce fe en nosotros. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Hay gente que dice, bueno, cuando malinterpreta este versículo y dice, no, el oír la palabra de Dios tengo que escuchar predicaciones. Pero cuando Pablo escribió esto, ¿no es cierto? No había YouTube, no había WhatsApp, no había mensajes grabados. Él hablaba de cuando nosotros leemos esta palabra y al leerla la escuchamos. Esta palabra hay un proceso de fe que va alimentando nuestro hombre interior y hay palabras que son perlas preciosas que nosotros vamos descubriendo porque el Espíritu Santo nos va corriendo el velo, ¿no es cierto? Y de esa manera nos fortalece. Y ahí en momentos de lucha Dios nos revela una palabra que nos trae fortaleza, nos trae convicción, nos afirma y nos ayuda a enfrentar esa situación y salimos en victoria, en triunfo, en el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo de que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Qué quiere decir? De un nivel a otro, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos creciendo en esa relación con el Señor, nuestro espíritu se va fortaleciendo y Él se va revelando, se va mostrando a nuestra vida. Y eso nos ayuda a ir de un nivel a otro. Dice, de poder en poder. Cuando más de Dios uno tiene, cuando más de Dios, ¿no es cierto?, nuestro espíritu recibe, tú te levantas en fe. Y aunque caigan 1000 y 10.000, dice la palabra, tú crees que a ti no te va a tocar. Amén. Amén. ¿Me entiende lo que digo? ¿Sí? Aleluya. Dice, por eso si no alimentamos el hombre interior, si no dejamos que el Espíritu Santo lo fortalezca, es por eso que lo almático, las emociones, los pensamientos nos pueden a nosotros muchas veces. Miramos la televisión, eso es un golpe a nuestra mente, a nuestras emociones, de lo que vemos. Y si no estamos fortalecidos en el Señor, ya estamos entrando en el caos que entra todo el mundo, ¿no es cierto? Y somos gente de fe y para fe. ¿Pero cuándo? Cuando estamos llenos del Señor. Amén. Recuerden aquel hecho, dice que el apóstol Pablo iba en aquel barco, ¿no es cierto? Y se levantó una gran tempestad. Y el apóstol y todo el mundo dice, vamos a morir, vamos a perecer. Estaban desesperados por la situación que estaban viviendo. Y Pablo, ¿qué dijo? Dice, esta noche yo he estado con el Señor. Y él me dijo que ninguno de ustedes se va a perder. La embarcación se va a perder. Dice, todos los enseres se van a perder, pero ninguno de ustedes va a perder la vida. ¡Wow! ¡Qué palabra en medio de una tormenta, de una gran tempestad! ¿Por qué Pablo se podía parar de esta manera? Porque él estaba fortalecido en el hombre interior. Estaba lleno y el Espíritu Santo daba testimonio a su espíritu de que Dios estaba con él. Como dijo Jesús, yo estoy contigo todos los días y hasta el fin. ¿No es cierto? Y ese es el testimonio que el Espíritu Santo da cada día a nosotros para que seamos fortalecidos en el Señor. Amén. ¿Va entendiendo hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Un poquito? Vemos también, hay un ejemplo en la vida del rey David. ¿Cuántos conocen al rey David? ¿Sí? Todo, es el cantor de Israel, es aquel que Dios dijo, tiene un corazón como el mío. Cuando leemos la historia de David nos enamoramos, pero hay una parte de la historia de David, ¿no es cierto? Vemos que David venció mientras obedeció al Señor, él fue fortalecido, fue lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo venía sobre él y él tocaba, ¿no es cierto?, allí, con el arpa, y los demonios que oprimían a Saúl, dice, huían. ¿Qué quiere decir? Él estaba tan fortalecido en el hombre interior, tan lleno del poder y de esa unción, ¿no es cierto?, que no había en su mente ni en su corazón cabida para la duda, cabida para el desánimo, cabida para otra cosa que no sea Dios. Y él contaba testimonios, decía, yo cuando estaba ahí en el campo, venía un oso, un león, ¿no es cierto?, a querer comer alguna de mis ovejitas, y yo salía al encuentro y los mataba. Yo no sé cuántos de ustedes se enfrentaron con un león.
Yo creo que ninguno. Yo me acuerdo una vez un circo que estaba cerca de mi casa, había un hombre que quiso hacer la gracia, ¿no es cierto? Y acarició, todos le acariciaban al león, ¿no es cierto? De ahí por la reja, ¿no es cierto? Y el león no hacía nada. Y este hombre metió la mano, ¿no es cierto? Y le quiso acariciar la cabeza. El león hizo troc y le arrancó la mano, lo que parecía mansito, por la tremenda fuerza que tenía, ¿no? Imagínate David. David no era en su fuerza, porque él no tenía ninguna humanamente, pero cuando viene el Espíritu Santo a tu espíritu, te da tal fortaleza, tal convicción, tal autoridad, tal unción, tal poder, llámale como quieras, como dice la palabra, y vas a poder enfrentar, ¿no es cierto?, gigantes como él enfrentó. Cuando se enfrentó a Goliat, ¿qué le dijo? Dice, hoy mira, tu carne, muchachito, se la voy a dar a los perros, rebajándolo. Y él se acercó y le dijo, dice, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Estaba convencido de quién era Dios. El Espíritu de Dios daba convicción a su corazón de quién era Dios. Y en su interior te puedo asegurar que el gigante más grande era Dios en su vida y no era Goliat. Y por eso él venció. Y él venció hasta que él se descuidó y permitió que algo se infiltrara en su espíritu humano, que es el pecado. Y allí vemos en el Salmo 51, si usted lo quiere apuntar y después lo lee, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿no es cierto? Y allí vemos cómo después de que David, mientras dice que él pecó, ¿qué es lo que sucedió? Hubo un cambio. Él se descuidó. Él tenía que haber estado en la guerra y no fue a la guerra. Y por no haber estado en el lugar donde Dios quería que esté, ese pequeño descuido o ese gran descuido hizo de que se le infiltrara pecados de lujuria, de fornicación, de muerte. Y él cometiera incluso asesinato, mandar a matar. Fíjese hasta qué punto. ¿Cómo puede cambiar una persona tan llena de Dios y poder llegar a esa situación? Porque se filtra en nuestro espíritu situaciones que no debemos de alimentar. Como aquellas personas, sé que acá no, en otras iglesias, dicen, no, yo estoy tan fuerte, tan fortalecido que puedo ver una escena pornográfica y no me hace daño. Mentira. Mentira. No te descuides. No descuides ni un milímetro. Al contrario, fortalece tu relación. Fortalece el diseño de Dios que es la familia. Fortalece esa relación de amor con tu esposa. Y vas a ver la victoria, la provisión, el sustento de Dios, el poder de Dios en tu familia. Pero dice que David, fíjense lo que habla este salmo, ¿no es cierto? Versículo 1 dice, ten misericordia. Cuando se sintió descubierto, Natán el profeta vino, lo confrontó y él se sintió ya descubierto, ya no tenía con qué taparse, ¿no? O cómo aparentar o mentir, ¿no? Ya Dios se estaba mirando tal cual. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tus inagotables, dice, a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, dice, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. ¿Saben lo que habla esta parte? Hablan de cómo cuando permitimos que se nos infiltre este tipo de situación, el enemigo levante culpabilidad. ¿Me entiende lo que digo? Culpabilidad. Seguimos leyendo. Versículo 4. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho dice, lo que es malo ante tus ojos, dice, quedará demostrado que tú tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, ¿no es cierto?
Y aquí vemos cómo habla de la frustración, la susceptibilidad que tiene David, porque dejó que se le filtrase a través de ese pecado esta situación. El gran cantor de Israel, el gran vencedor de gigantes, el gran guerrero, ¿no es cierto?, que demostró una y mil veces todo lo que Dios hizo, aquel que se atrevió, ¿no es cierto?, a danzar, y le daba igual lo que la gente pensara, a danzar delante del arca de Dios. Qué tremendo, cómo pudo llegar a esta situación, porque dejó que en su espíritu humano dejara de recibir la fortaleza del Espíritu Santo y se le infiltrara el pecado. ¿Sí? ¿Me entiende lo que digo? Allí en Santiago explica este proceso muy bien, ¿no es cierto? Que aquel, ¿cómo es? Hablando de aquel que da a luz el pecado, ¿no es cierto? Bueno, sigamos un poquito más en el versículo 6. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. ¿No es cierto? El versículo 6 dice, tú deseas, el deseo de Dios, ¿qué es? Es honradez, transparencia, pureza. ¿De dónde? Desde las entrañas, desde el vientre, desde lo más profundo de nuestra vida. ¿Me entiende lo que digo? Por eso el enemigo trabaja en nuestras entrañas. Allí dice que es el asiento de las emociones, es donde el enemigo quiere establecer a veces la frustración, la amargura, la tristeza, allí en nuestras entrañas. ¿Sí? Versículo 7 dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme la alegría, déjame que me goce. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que faltaba allí? Lo que hablaba al principio, cuando uno nace de nuevo, el gozo de la salvación, que uno está que parecía que camina en una nube. ¡Wow! ¿No es cierto? O cuando canta una alabanza, el gozo que produce. Hay veces nos acostumbramos y dejamos que se nos infiltre, ¿sabe qué? La rutina en nuestro espíritu. Y ya no le encontramos el sentido a una alabanza. Ya no le encontramos el sentido a un momento de oración, ya no nos quebrantamos, es como que practicamos una rutina y si no salimos de esa rutina, nuestro hombre interior se debilita y se abren brechas y el enemigo comienza a meterse en esas brechas. ¿Sí? Y ahí habla de falta de gozo y se devuélveme la alegría y déjame que me goce. ¿No es cierto? Él sabía lo que era el gozo. Hay cuantos salmos que él escribió hablando del gozo, hablando de la victoria que Dios le daba, hablando de momentos difíciles que él vivió, pero estaba fortalecido en Dios y él cantaba porque los salmos era el himnario de Israel. El himnario era los coros que cantaban, las canciones que cantaba Israel, incluso hasta este tiempo cantan estas canciones. Nosotros cantamos, por ejemplo, ese coro que dice en el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y cuando lo cantamos, qué lindo que es. Pero él, imagínate el que lo hizo, el que lo engendró ese coro, lo vivió, lo tenía en sus entrañas, el producto, ¿no es cierto?, de su interior reflejado en una letra, en un coro, en un cántico. ¿Me entiende lo que digo? Dice después, dice ahora me has quebrantado, versículo 9, no siga más mirando mi pecado, quita la mancha de mi culpa. Y después viene aquí algo muy fuerte que tiene que ver con este tema. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio primero. Y renueva, dice, un espíritu fiel, dice esta versión, pero la Reina Valera dice un espíritu recto. ¿Qué quiere decir? Renueva un espíritu recto. Renovar es hacer nuevo, ¿no es cierto? Quiero vivir las mismas experiencias que vivía antes, porque algo en el camino se torció. Algo en mi espíritu humano se torció. Algo en mi espíritu dejó de recibir esa impartición del Espíritu de Dios y se torció, se desvió y tiene que volver al camino. Eso es lo que significa arrepentimiento.
Arrepentimiento es darle la espalda al pecado para abrazar al Señor, abrazar la presencia de Dios. Amén. Versículo 11, me encanta esta parte, dice, no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo, o no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué tremendo. Fíjate que aquí él no dijo, no me quites del reinado, no me quites el dinero, ¿no es cierto? La paga que tengo, el dinero, el coche, qué sé yo, la joya. Él no dijo nada de eso. No quites de mí, no me eches de tu presencia, no me quites de tu presencia. Porque sé que sin tu presencia yo no soy nada. No voy a ningún lado. Y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él había sentido no una vez, no una religión, no una reunión nomás. Él había experimentado la presencia de Dios, la transformación en su interior, el poder sobrenatural de Dios en su vida. Él había visto una y otra vez cómo cuando el Espíritu Santo venía a su vida, él era más que vencedor. Cuando él dejaba ser fortalecido en el hombre interior, él podía vencer a cualquier gigante, cualquier ejército. Vemos en la vida de Gedeón. Gedeón allí dice que él venció con 300 a un ejército de miles. Y Dios tiene todas estas cosas locas. ¿Cuándo? Cuando el hombre obedece y permite que Dios le fortalezca. Obedece a la palabra, obedece a lo que Dios le demanda y le reclama en ese tiempo. Y dice que Gedeón hizo caso a eso y venció con solo 300. Impresionante. Y así historia a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar personas que dejaron, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo fortalezca al hombre interior. Amén. Por eso es importante. Dice el versículo 14, dice, bueno, el versículo 12, restaura en mí la alegría de tu salvación, el gozo de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. Y haz que esté dispuesto a obedecerte. Si el hombre interior no está fortalecido, no vas a obedecer a Dios. Lo que vas a obedecer es a tus caprichos, a tus pasiones y a tus deseos. Siempre vas a estar jugando ahí. No, pastor, hermano, es que quiero cambiar, y nunca cambiás. ¿Por qué? Porque en vez de alimentar el hombre interior, estás alimentando tu carne, estás alimentando tu ego, estás alimentando tu rebeldía, ¿no es cierto? Sé que no es sencillo, trato de no ser tan fuerte tampoco, pero yo para que usted lo entienda, ¿no es cierto? Y dice, versículo 3, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos. ¿Cuándo le podemos enseñar a un rebelde el camino del Señor? Cuando nosotros andamos en obediencia. Si vos practicás la rebeldía, jamás le vas a enseñar, a impartir a un rebelde que cambie. Jamás. Podrás tener un montón de palabras y letras, pero son letras huecas. Por eso dijo el Señor, yo tengo palabras y palabras de vida eterna. ¿Sí? Mis palabras son espíritu y son vida. Por eso él decía, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué quiere decir? El que permite que esa palabra nutra su hombre interior, wow, va a escuchar y se va a volver y va a poder hacer volver a otros de su camino. Amén. Dice, perdona, el versículo 14, perdóname por derramar sangre, ¿no es cierto? Porque había mandado a matar a alguien. Oh Dios, que salva. Y hay una parte en esta versión, dice, y entonces con alegría cantaré tu perdón. Entonces es ahí, en ese arrepentimiento, cuando viene el gozo. Y termina diciendo en esta versión, desata mis labios, oh Dios, para que mi boca pueda alabarte. ¿Qué quiere decir? Que vas a hacer una alabanza caminando. Vas a hacer una alabanza caminando. ¿Qué quiere decir? Tu vida, sin hablar, va a decir mucho más
de lo que tú puedes enseñar a otros. Los dichos de tu boca muchas veces gritan más fuerte que lo que estás viviendo. ¿Sí? Porque lo que realmente vive no muestras realmente lo que dices. No sé si me entiende o lo explico bien. ¿Sí? Hay veces que queremos ser maestros de otros, pero nuestra vida exterior no refleja lo que hablamos o lo que enseñamos. Debería. Hay veces sin palabras, la gente dice, wow, hay algo diferente en esta persona. Hay algo diferente. Qué contento, qué gozo, qué alegría que tenés todo el día. Hay veces que la gente te dice eso. Siempre está alegre, siempre, y es como que dice, y uno piensa, claro, porque no sabe lo que yo vivo. Y aunque vivimos situaciones, vivimos lucha, está el gozo de Dios, que lo produce el Espíritu Santo, porque Él nos fortalece en el hombre interior. ¿Amén? ¿Sí? ¿Entendió la introducción ahí? ¿Sí? Para explicar un poco el hombre interior. Algunos se ríen, dice, todavía no va a predicar. Ahora sí voy a hablar acerca del capítulo 3, versículo 14 al 21 del libro de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, y usted va a entender todo lo que le expliqué ahora. Lo va a entender, lo va a recibir, lo va a abrazar y va a terminar esta noche gozándose en el Señor. Amén. Fíjese lo que dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Dice versículo 14, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Dice, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿No es cierto? Cuando piensa en todo esto, ¿no es cierto? En la versión, en la Reina Valera dice, por esta causa, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era la causa de la que hablaba Pablo? Si leemos un versículo sin leer el contexto, no vamos a entender. Y viene hablando la causa del por qué Cristo lo llamó, Cristo le dio la salvación, Cristo dio allí la capacidad a la iglesia, ¿no es cierto? Ese regalo de lo que es la salvación, ¿no es cierto? De esas riquezas que obtuvimos en Cristo Jesús. Y viene hablando de todo eso. Hay veces cuando pasamos situaciones difíciles, muchas veces en medio de la lucha, no nos acordamos de todo lo que Dios hizo. No sé si alguna vez te pasó eso. Yo digo, si estás pasando un momento difícil, pensá en el último año, en todo el último año, en todo lo que Dios hizo por ti. Y vas a ver que Dios está contigo. Vas a ver que estuviste en situaciones difíciles, situaciones apretadas, situaciones complicadas, pero de ahí Dios te sacó. Entonces, como Pablo dice ahí, cuando pienso en todo eso, cuando miro un poquito hacia atrás y veo todo lo que Dios ha hecho por mí, no me queda otra cosa que doblar mis rodillas y darle gloria a Dios. No me queda otra cosa que alabar el nombre del Señor. No me queda otra cosa que poder decir, exaltar a Dios, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿No es cierto? Pablo dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca en el hombre interior. Pablo decía, si ustedes conocen este secreto, recuerdan cómo Dios les fortaleció cuando ustedes permitieron que Dios les fortalezca en el hombre interior, ¿no es cierto? Y si les ayudó. Ustedes necesitan ser fortalecidos en el hombre interior para poder vencer. Amén. Dice, oro, dice, pido en oración para que de su glorioso, de todos los recursos que Dios tiene, lo fortalezca con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Fíjate, el apóstol Pablo no pidió riquezas para ti. Señor, prospérale, dale dinero, abre esto, abre fuentes de trabajo, pim, pam, pum, qué sé yo, un coche nuevo, una casa nueva, un barco, qué sé yo lo que es. A veces el ser humano piensa esas cosas. Pablo no pidió nada de eso, porque él sabía que la clave de la victoria y de la provisión de Dios es cuando somos fortalecidos en el hombre interior. Ahí está la clave. Porque cuando eres fortalecido en el hombre interior, viene fe sobrenatural.
a tu vida. Vienen los recursos del cielo a tu vida. Viene la provisión, viene la paz, viene todo lo que tú necesitas de parte de Dios para tu vida. Y fíjate por qué. Versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente, después que lo puedas leer en esta versión, te va a impactar. Versículo 17. ¿Se acuerda el Salmo 51? Había un entonces, ¿no es cierto? Aquí hay otro entonces. En la Nueva Traducción Viviente dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Entonces, dice, cuando son fortalecidos en el hombre interior, entonces Cristo habitará en ustedes. Dice, en la medida en que confíen en Él. Y sigue diciendo algo mucho más fuerte todavía. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Echarán raíces, dice, en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Allí dice, arraigaos y cimentaos. Habla de hacer cimientos fuertes. Si tú quieres construir algo grande y fuerte, tiene que tener buenos cimientos. Allí en Colosenses también dice, cimentaos y arraigaos, porque es importante cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando nuestro hombre interior es fortalecido, comenzamos, dice, a echar raíces. A echar raíces. Ayer hablamos con algunos hermanos, ¿no es cierto?, acerca de las raíces y hablamos de las cañas. Yo no sé si alguna vez quisiste quitar las cañas. Puedes cortar las cañas por arriba, pero quitar las raíces te cuesta un montón. Yo he visto cómo a veces arrancan con la excavadora y sacan las raíces y pareciese que ya no quedara más y al poquito tiempo vuelve a salir caña ahí, en ese lugar. Porque son unas raíces tan finitas y se arraigan tanto a la tierra y vuelven a florecer. Vos fíjate lo que dice esta palabra. Dice entonces, en la medida que confiamos en Él, vamos a echar raíces profundas en el amor de Dios. La palabra de Dios allí en el Salmo 92 dice, el justo florecerá como la palmera. La palmera tiene varias virtudes. Puede crecer en el desierto, pero dice que hay un documental que vi, me encantó. Dice que empiezan a estirarse las raíces buscando la humedad hasta abrazar la roca. ¿Quién es nuestra roca? Cristo es nuestra roca. ¿Y sabes qué? Puede venir tempestades, tornados, tsunami. Puede venir de todo y vas a ver que se cae todo, pero las palmeras están ahí y permanecen. Por eso dice el justo, aquel que es fortalecido en el hombre interior, echa raíces, como dijo el Señor, aquel que construyó esa casa sobre la arena, vino una tempestad, una tormenta y la tiró abajo, pero aquel que construyó sobre la roca, aquel cuyo cimiento es el Señor, aquel que se deja ministrar por el Espíritu Santo allí en el hombre interior, permanece, echa raíces en el amor de Dios y está lleno de amor, respira amor por sus poros. Tremenda palabra es esta. Y fíjense lo que dice, echarán raíces en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Me encanta. Esas raíces te van a mantener fuerte. Por eso Pablo dijo, yo ruego, yo oro, yo clamo. No pido riqueza, pido solamente que entiendas este secreto. El ser fortalecido en el hombre interior, lo importante que es. Es más importante que el oro y que la plata. Porque si encontrás este secreto, encontrás el secreto de una vida plena en el Señor, de los recursos que Dios tiene para ti. Amén. En Hebreos 12:15 habla también de raíces, pero de las raíces que no debemos dejar crecer. Dice que aunque brotando alguna raíz de amargura, ¿no es cierto así? No vaya a ser cosa que contamines a otros. Estos son raíces que hay que cortar.
las raíces de amargura. ¿Cuándo se arma una raíz de amargura? Cuando dejamos que el enojo se transforme en resentimiento, cuando permitimos que el tiempo vaya pasando sobre una situación y no la resolvemos, termina en amargura, termina trayendo a tus entrañas ese sabor amargo. Y estás en la casa de Dios, en la iglesia, cantando el gozo del Señor es mi fortaleza y la cara, ¿no es cierto? Y hay veces, como dice la profeta, decile a tu cara que estás contento. Porque tu cara no demuestra, tu expresión, tu cuerpo, tu vida, no refleja lo que debería reflejar tu interior, la vida del Espíritu. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Dice, el apóstol Pablo sigue diciendo allí en el versículo 18, espero que puedan comprender como corresponde, dice a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Cuando echas raíces en Dios, yo ayer le hacía una pregunta, ¿cuántos pueden medir el amor de Dios? No tiene límites, no tiene medida, solamente tenés que recibirlo y ya está. Pero qué lindo es la impartición de ese amor en nosotros. Jesús dijo, Padre, que tú y yo seamos uno, para que la gente crea, que vean el amor de Dios en nosotros, para que la gente vea que somos tus discípulos. Pedro negó al Señor, todos sabemos eso. Se le filtró en el hombre interior el temor, el miedo, el desánimo y tantas cosas, que negó al Señor. Ya el Señor se lo había dicho, pero se lo dijo para que él se diera cuenta de que necesitaba ser fortalecido y que luego iba a ser restaurado. Luego fíjate cómo Pedro allí negó al Señor, pero no lo podía negar, ¿sabes por qué? Porque hablaba como Él, caminaba como Él. Todo lo que decía por ese roce que Él tenía, por esa relación que tenía, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Pero ahí dice 3 años y medio rozándose con el Señor, escuchándolo predicar, escuchándolo en todos los ámbitos de la vida. Pedro no podía negar la impartición que había en él, lo que se le había pegado del Señor. Amén. Por eso qué lindo que fue cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo allí en Pentecostés. Él se levantó, no se levantó cualquier otro apóstol. Pedro se levantó y predicó un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo. Y se convirtieron, no por lo bonito de la predicación, no por un mensaje motivacional, se convirtieron porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba fortalecido, lleno, saturado del Espíritu Santo. Qué lindo es esa experiencia, ¿no? Versículo 19 dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, ¿no es cierto? Aun cuando no entiendas lo que estás viviendo, aun cuando no le encuentres explicación a lo que te está pasando, tranquilo, aunque tú no sepas, Dios sabe muy bien lo que hace. A Él no se le escapa nada. Lo mismo que decíamos de este virus, a Dios no se le escapó este virus. Dios tiene el control de todo esto. Y Él sabe lo que hace. Confiemos en Él. Yo no entiendo, Señor. Y decíselo, yo no entiendo. No sé qué es lo que va a pasar, dónde voy a ir, qué es lo que va a pasar con mi empresa, con esto, con aquello, pim, pam, pum. Pero no dejes que eso te llene, que apague lo que necesita ser fortalecido por el Espíritu de Dios. Amén. Decirle, Señor, yo no lo entiendo, pero yo creo lo que dice la palabra. Lo que es imposible para mí es posible para ti. Amén. Aleluya. Fíjate, dice, este es mi deseo,
¿no es cierto? Que aunque cuando es demasiado grande ese amor para comprenderlo todo, entonces serán completos, dice. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, dice, serán completos con esa vida eterna, con esa plenitud del Espíritu en nosotros. Como decía Pablo, aunque parecemos que estamos caídos, no estamos caídos. Aunque parecemos que estamos derrotados, no estamos derrotados. Estamos en Cristo. Y todas las luchas, las pruebas que tenemos, lo único que hacen es traer un mayor peso de gloria para nuestra vida y nos hacen crecer. Las luchas no son malas, son buenas. Las situaciones difíciles y adversas no son malas, son buenísimas, nos ayudan a crecer. Nos ayudan a crecer. Yo te puedo contar del cáncer que viví. Fue un antes y un después. Ustedes lo vivieron conmigo. La iglesia vivió su parte, mi familia vivió su parte también. Yo viví mi parte, pero te aseguro que yo no salí igual que como entré. Dios permitió esa situación. ¿Sabes para qué? Para que se rompieran techos espirituales y yo pudiera conocer mejor al Señor y ser fortalecido en el hombre interior para darle toda la gloria a Él. Amén. Dice, y ahora, versículo 20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Dice que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran amor que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tú pides algo, Dios te puede dar mucho más de lo que estás pidiendo. ¿Sí? Amén. Así como en el cielo sea en la tierra. Y en el cielo hay sobreabundancia. Por eso cuando tú eres fiel en el diseño de las ofrendas, del diezmo, si bien es dinero, ¿no es cierto? Pero cuando tú lo practicas, dice que Él abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. ¿No es cierto? Yo no sé si te derrama euros, pero recursos seguro que te va a derramar y no vas a ser deudor de nadie. Amén. Y vas a ser fortalecido en el Señor. Eso es lo que habla la palabra. Amén. Y dice que Él nos quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar. Hay veces nosotros decimos, no, es que Dios no va a poder hacer todo esto porque es difícil. Tú pones un límite, pero Dios no tiene límite. Él te dice, yo te voy a hacer sobreabundar. ¿Qué quiere decir? De la abundancia, un poquito más. Sobreabundar en amor, sobreabundar en gozo, sobreabundar en recursos, en ideas. ¿Sabes cuántos cristianos tuvieron una idea y levantaron una empresa de esa idea y Dios les apoyó? Y hoy en día tienen millones y le dan a Dios. Son generosos con Dios y con la obra de Dios. Yo conozco mucha gente así. En México conocí a Toño. Toño, un empresario. Cuando yo lo conocimos con mi esposa, él tenía 3 empresas, heredadas de su padre. Cuando yo lo conocí, él estaba desde aquí, desde el cuello, hasta la punta de los dedos del pie, pinchado por la cocaína. Cocainómano total, ¿no es cierto? Cuando lo conocimos, su esposa se había ido, lo había abandonado. Sus hijos ya no querían vivir con él. Él estaba viviendo en una mansión solo, con el servicio allí de la gente que le servía. Y cuando lo conocimos ya estaba a punto de perder 2 de sus empresas. ¿Sabes qué? Tuvo un encuentro con el Señor. Ese varón, ¿sabe lo que hizo? Se volvió al Señor. Dios lo restauró. Con esa sola empresa que tenía, la más chiquitita. ¿Sabes qué? Dios le dio la gracia y empezó a traer recursos a su vida y empezó a prosperar. Su familia fue restaurada, su esposa volvió, sus hijos volvió, hoy ve su familia y realmente es una familia llena de Dios y llena del Espíritu Santo.
Una vez que volvimos allí a México, él nos invitó allí a su casa y dice, y él mismo, no la gente que le servía, él mismo dice, yo quiero honrarte con una barbacoa. Y él nos dio allí un dinero, dice, yo quiero que este dinero sea para que ustedes se tomen unas vacaciones. Y nos fuimos a Italia con eso. Y no es porque la gente te tenga que pagar algo a ti, nosotros simplemente somos mensajeros, un canal nada más. Pero qué satisfacción es ver cuando la gente es fortalecida en el Señor y Dios le da más de lo que ellos piensan, de lo que ellos pudieran alcanzar. Qué satisfacción verlo hoy en día como Él está dando a las misiones, cuando Él está dando a la obra, Él está dándole a distintos lugares. De gracia Él recibe, de gracia Él da, generosamente. Y está disfrutando, dice, del tesoro más grande que Él tiene, su familia. Amén. Fíjese lo que dice allí. Termina, el versículo 21. Gloria a Él en la iglesia. Me gusta la versión, la Reina Valera, porque más acercada al original, dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, los que están fortalecidos en el hombre interior, le van a dar gloria a Él. Amén. Le van a dar gloria a Él, dice, por todas las edades, no solamente tu vida, tus hijos, los hijos de tus hijos, las generaciones que vienen. El otro día pasé un vídeo al WhatsApp de la iglesia y hablaba de los parientes, tártara, de Donald Trump, que era una viejita, sin ofender a ninguna viejita, dice, jorobada, que no podía ir a la iglesia, y la otra mujer también no podía caminar allí en Escocia. Y dice, pero eran dos mujeres de oración que clamaron por un avivamiento y Dios las escuchó. Tuvieron un avivamiento allí en Escocia y dice que esa mujer anciana le regaló allí a su hija que viajaba a Estados Unidos la Biblia que fue utilizada en ese avivamiento. Y esa Biblia comenzó a transcurrir en toda esa familia. Fíjese las generaciones que pasaron hasta que llegó a un niño llamado Donald Trump, ¿no es cierto? Y hoy en día, dice, esa Biblia está en el despacho oval. El hombre que contaba esta historia se emocionaba y me encantaba lo que impartía, ¿no es cierto? Porque él dice, este hombre está trayendo la oración a los colegios, este hombre está trayendo que los matrimonios homosexuales no puedan estar allí en Estados Unidos, y un montón de cosas referente a la palabra y referente a lo que perdieron en Dios. Volvió la oración a la Casa Blanca, lleno de pastores, lleno de gente allí orando, clamando. Así que yo hablaba un poquito de, no solamente por él como personaje, sino lo que puede trascender tu oración, lo que puede trascender tu clamor, el clamor de una madre, el clamor de una abuela, el clamor de un padre, el clamor y el sueño que tú tienes a través de tus hijos. Tal vez tú digas, yo no lo voy a ver, pero un día en la presencia de Dios vas a ver, que de tu familia hay alguien que destacó, hay alguien que alcanzó algo que tú no alcanzaste en la vida, algo que tú nunca llegaste a cumplir, pero ese hijo tuyo, ese pariente tuyo, alcanzó en Dios y fue usado por Dios para transformar y cambiar un lugar, una ciudad, un gobierno, un barrio. Amén. Y quiero terminar con Romanos capítulo 8, versículo 33 en adelante. Me encanta, es algo que usted tiene que memorizar este pasaje. ¿Sí? Todo intercesor, esto debe tener un cuadro allí y debe memorizarlo porque es algo que debe de recordar cada vez que el enemigo quiera acusarle a usted pueda levantar este pasaje. Cada vez que el enemigo quiera intimidarlo, debilitarlo, no permita que la mentira del diablo, permita que el Espíritu Santo fortalezca su hombre interior a través de la palabra. Fíjese lo que dice versículo 33 del capítulo 8 de Romanos. Dice, empieza con esa pregunta, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí?
¿no es cierto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Reina Valera, ¿no? Y aquí contesta, porque es una pregunta y con respuesta. Fíjate vos cómo Dios lo permitió que lo escribieran, ¿no? Dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Dice, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, aquí hay otra entonces, dice, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién te puede condenar? Y acá contesta, me gusta este diálogo en la Nueva Traducción Viviente, porque dice, ¿quién te puede condenar? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿Quién te va a condenar? Nadie te puede condenar. Versículo 35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Me encanta esta parte. Dice, ¿acaso hay algo que nos podrá separar del amor de Cristo? Sigue otra pregunta en esta versión. Dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas de aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Dice, por causa, como dice en la Escritura, por tu causa nos matarán cada día, nos tratarán como ovejas en el matadero. Pero en el versículo 35 está la respuesta a estas preguntas. Dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¡Wow! ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar de Dios? Y acá dice, nuestra victoria es absoluta. ¿Qué quiere decir? No cabe la menor duda. Es absoluta, ¿no es cierto? Absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Versículo 38 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Qué tremendo, qué contundente que es. Versículo 39, me fascina esta parte, dice, ningún poder en las alturas y en las profundidades, ni lo alto ni lo profundo. De hecho, dice, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, nada en toda la creación nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada. El diablo fue creado, ni él nos puede separar. Amén. Nada. Por eso digo, esta palabra, este versículo, memorízatelo. No lo subrayes solamente allí en tu Biblia. Escribilo, apuntalo, ponelo allí en la nevera. Y no lo cuelgues ahí solamente, sino léelo todos los días, léetelo vos mismo. ¿Quién me va a separar del amor de Cristo Jesús? ¿Quién me va a acusar? ¿Quién me va a decir que no puede si todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¡Wow! Amén. Termino con esta pregunta nada más. ¿Cómo está tu interior? ¿Es un reflejo de tu exterior? ¿Se puede decir eso? Vamos a pedirle al Señor lo que Pablo oró. Y yo quiero desearlo sobre tu vida. Que el Señor pueda fortalecer el hombre interior con poder. Para que tu exterior revele a Cristo. Amén. Para que tu exterior, tu mirada, hable de Cristo. Tus palabras estén sazonadas con el amor de Cristo. Amén. Tu abrazo sea con el calor de Cristo, el amor de Cristo. Amén. Aleluya. Oramos. Señor, te doy gracias, papá.
Gracias por esta palabra. Y Señor, quita el velo, Padre, que nos impide ver, Señor, esta gran verdad de tu palabra. Señor, lo que habla el apóstol Pablo, esta revelación, Señor, oh Dios, acerca del hombre interior, de lo importante que es que seamos fortalecidos en el hombre interior, Señor. Hay veces no entendemos, Señor, cómo hay veces estamos como el sub y baja. Un día estamos bien, otro día estamos mal, y a veces no entendemos por qué suceden estas cosas. Hoy, Señor, tu palabra nos ha hablado de que necesitamos ser fortalecido en el hombre interior. Necesitamos, Señor amado, nutrir, equipar, Señor amado, el hombre interior a través de la palabra, a través de la oración, a través, Señor, de la impartición, Señor amado. Pero Espíritu Santo, como dijo David, Señor, oh Dios, no quite de nosotros tu Santo Espíritu. Señor, si te hemos fallado, Padre, y tal vez alguno de los que está escuchando te ha fallado, Señor amado, no una y otra vez, y está luchando allí para salir adelante. Oh, dice tu palabra que tú eres misericordioso, Padre. Oh, Dios, y alcánzale en esta hora. Oh, Señor, que tu sangre le pueda limpiar, Padre, y él pueda arrepentirse, Señor. Ese hombre, esa mujer se pueda arrepentir y volverse a ti, Señor amado, para que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndole, Señor. Oh, Dios, en el nombre de Jesús, dándole la fuerza para vencer el pecado, dándole la fuerza para vencer los vicios, dándole la fuerza, Señor, para quebrantar y romper el desánimo, Señor, y todo lo que el enemigo levanta, todo argumento mentiroso que el enemigo levanta todos los días, Señor amado, para debilitarnos, para hacernos creer que no somos nada, cuando dice tu palabra que no hay nada que nos pueda separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Señor, gracias por este regalo de la vida. Gracias, Señor, oh Dios, por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos viviendo, por este tiempo de tribulación, de lucha, de incertidumbre muchas veces. Aunque no sepamos qué es lo que va a suceder, tú sabes muy bien lo que va a pasar, Señor amado, y confiamos en ti, Señor. Bajo tus alas, Señor, estamos, oh, cubiertos, protegidos, guardados, Señor. Pero en este tiempo, dice tu palabra, que tú nos vas a guardar en el tiempo de la prueba. Y Señor, recibimos esa palabra. Tú nos guardas en este tiempo. Tú nos guardas, Señor. Guardas nuestros trabajos. Guardas, Señor, los recursos que tenemos, la economía de cada hogar, la familia, el ánimo, Señor, de cada familia. En el nombre de Jesús, Señor, y yo clamo en esta noche que cada uno de mis hermanos, Señor, allí donde estés, Señor amado, sean fortalecidos, sean llenos de esa impartición que viene a través de tu Espíritu. Y llamo que venga el gozo, Señor, a sus vidas, gozo de salvación, Señor, gozo, Señor, y podamos reírnos de las situaciones, reírnos de las enfermedades, reírnos, Señor amado, por ese gozo, Señor, que viene de ti, Señor. Oh Dios, que nos garantiza victoria, vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.